Pues buenas tardes, jóvenes, igual esperando que se encuentren muy bien y bueno, en compromiso a lo que comentamos la última sesión que tuvimos, el último video que les envié. En esta ocasión les voy a platicar un poquito acerca de un tema que es muy importante para las instalaciones eléctricas, el cual es el cálculo de caída de tensión, empezando por los circuitos trifásicos. Y bueno, posteriormente, ya después de que esto quede claro, vamos a ver cómo se calcula para un circuito monofásico, que bueno, ya es mucho más sencillo de entender. Pero bueno, aquí lo importante es que este cálculo, esto que estamos a punto de ver, lo tenemos que aplicar para todos nuestros proyectos de instalaciones eléctricas. Como les comentaba el video pasado, siempre debemos de incluir en un proyecto de instalaciones eléctricas el cálculo de caída de tensión, sobre todo cuando hablamos de instalaciones grandes y obviamente de cargas bastante grandes como motores, como equipos de aire acondicionado, como por ejemplo alumbrado general de algún lugar. Es importante incluir el cálculo de caída de tensión. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la caída de tensión? El nombre es muy intuitivo determinar qué significa, ¿verdad? La caída de tensión es una disminución del nivel de voltaje requerido para que una carga pueda operar en condiciones normales. ¿Ok? ¿Quién causa la caída de tensión? Pues la causa precisamente la misma carga. La misma carga requiere de un nivel de corriente determinado y también, hablando de corriente alterna, pues también requieren de un valor de corriente reactiva dependiendo del tipo de carga. Si hablamos de motores, pues es hasta un 30-40% de corriente reactiva la que requiere un motor para poder operar. Así que en conjunto la corriente de trabajo y la corriente reactiva que va a consumir una carga, un motor por ejemplo, pues se van a transportar a través de un conductor generando caídas de tensión. ¿Ok? La corriente real, la corriente activa, la que funciona para producir un trabajo, produce caída de tensión debido a la generación de voltajes I por R. ¿Ok? En un conductor tiene un valor de resistencia por determinada longitud que tenga el conductor. Entre más pequeño sea el área del conductor, entre su sección transversal sea más pequeña, obviamente la resistencia que presenta el conductor al paso de la corriente es mayor. Por lo tanto, tiende a incrementarse la caída de tensión. ¿Ok? Eso es lo que produce el efecto resistivo en un conductor. Cuando pasa corriente a través de él, tenemos una generación de voltaje que se opone a la fuente que lo produce. ¿Ok? Y entonces se cae el voltaje. Por otro lado, tenemos el efecto de la reactancia inductiva, la corriente reactiva que pasa a través del conductor. ¿Ok? Cada conductor tiene un valor calculado de reactancia inductiva al neutro. Así que lo que ocurre es un efecto de desmagnetización de la fuente de voltaje que está produciendo que la carga funcione. Y eso produce caída de voltaje. ¿Ok? Entonces, en una caída de tensión, en un cálculo de caída de tensión, tenemos que cuidar dos parámetros. ¿Sí? La resistencia del conductor, ¿ok? Donde en la norma, en la NOM 001C de 2012, en el capítulo 10, que es las tablas, los apéndices que trae la norma, nos da datos de precisamente de valores de resistencia de todos los conductores que están tabulados en la tabla que hemos usado para ampacidades nominales. ¿Ok? Y las unidades que me ofrece la tabla son ohms por cada kilómetro. ¿Ok? Y otro valor importante pues es la reactancia inductiva. ¿De acuerdo? Y al hablar de reactancia pues ya estamos hablando de unidades de resistencia, de unidades óhmicas. ¿Sí? Ohms por kilómetro también. Había unas tablas y seguro las pueden encontrar si profundizan un poquito más en esto, que las unidades las ponían ohms por cada 1000 pies, ohms por cada 15 pies, o sea, dependiendo quién ofrece las tablas, algún fabricante en específico, pero la norma nos da una unidad ya muy utilizada, ohms por kilómetro. ¿Ok? Bueno, ¿por qué calcular por qué hacer un cálculo de caída de tensión? Bueno, también en la misma norma se nos indica
que la caída de tensión desde lo que es el alimentador, lo voy a poner como un diagrama unifilar, parecido al que hicimos la vez pasada, ¿sí? Aquí tengo mi fuente, lo que es la acometida, digamos, en media, en baja tensión, en el valor que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a pensar que de aquí a un interruptor principal y posteriormente circuitos derivados, ¿ok? Y pues aquí ya me voy a cargas directamente, ¿no? Me puedo ir a un motor, me puedo ir a una serie de contactos y de lámparas, ¿verdad? O incluso una carga que se denomina especial, como por ejemplo, pues no sé, un aire acondicionado, un ventilador de techo, cualquier carga que requiriera en algún momento su alimentación independiente de lo demás, se maneja como carga especial. Bueno, y aquí la norma hace eh, una manera de distribuir cuánto es lo máximo que deberíamos de tener de caída de tensión. Ok, si estamos entre la fuente y el usuario final, ok, desde la cometida hasta el usuario final, hasta donde está la salida final del circuito, se recomienda una caída de tensión no mayor al 5% del voltaje nominal. Es decir, si yo tengo 100 volts acá, ok, máximo o más bien mínimo, ¿verdad? Le deben de llegar 95 volts a lo que tengo de este lado, ¿sale? Y se divide de dos maneras. De este punto a este donde tengo el interruptor principal, digamos, vamos a poner una caída de tensión del 2%, ¿ok? Y de aquí a la carga final le vamos a poner el 3% restante, ¿de acuerdo? Hay otra forma también de manejarlo, dependiendo el lugar donde estamos haciendo la instalación eléctrica. Podemos tener en una instalación residencial, ¿ok? En una instalación residencial podemos tener una caída de voltaje de hasta el 2%. ¿Ok? Más si hablamos de baja tensión en un sistema monofásico, pues es importante mantener un nivel de tensión adecuado dentro de toda la instalación eléctrica. ¿Ok? Y en un usuario industrial, comercial, pues vamos a manejar un rango mayor. Puede ser hasta del 5%. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué produce la caída de tensión? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos mucha caída de tensión en un equipo, en una instalación eléctrica, que a un aparato eléctrico le llegue un voltaje mucho menor al nominal? Bueno, para empezar vamos a ver qué dice eh, por aquí una normatividad que les voy a presentar. Ah, perdón, aquí no era. Vamos a ver dónde está esto. Aquí está. Ok, este documento se llama Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Es un documento que salió desde la época del presidente Carlos Salinas de Gortari y ha tenido sus reformas. Como lo podemos ver, hay algunas que son del 2012, otras son del 2015, dependiendo. Pero bueno, aquí es importante precisamente el capítulo 5 que lo tengo ahí resaltado. Dice del suministro y la venta de energía eléctrica. Artículo 18. Dice el suministrador, en este caso la CFE, deberá ofrecer y mantener el servicio en forma de corriente alterna en una, dos o tres fases a las tensiones alta, media y baja, ¿no? Disponibles en la zona que se trate. Observando lo siguiente, ¿ok? La frecuencia dice debe ser de 60 Hz con una tolerancia del 0.8% más menos, ¿vale? O sea, en la frecuencia sí tenemos una tolerancia muy, muy estrecha, ¿ok? Es importante mantenerla, yo les comentaba en otros casos, incluso los que llevan la materia de generadores, lo hemos comentado mucho,
la importancia de tener una buena protección cuando tenemos un incremento en la frecuencia o en la velocidad de la máquina para evitar que todo mi sistema eléctrico tenga una frecuencia mayor a la nominal. ¿Ok? Y ahora dice aquí, el apartado 2 que las tolerancias en el voltaje no excedan de 10% en más menos y tiendan a reducirse progresivamente. ¿Ok? Bueno, dicho esto, tenemos que en México, ¿sí? Para el caso de la baja tensión, que es lo que a nosotros nos compete, ¿sale? Vamos a tener un voltaje nominal de 127 volts. ¿Ok? Eso es lo nominal, eso es lo que CFE debería de estar entregándonos a todos. ¿Ok? Pero tienen una tolerancia. Un más 10% que equivale a aproximadamente 139 volts. Y un menos 10% que equivale aproximadamente a 114 volts. ¿Sale? Estamos muy por arriba de ese valor que dice la norma, ¿verdad? Del 2%, pero bueno, el 2% sería de nuestra instalación, de nuestro medidor hacia adentro, ¿sí? A CFE y a la Comisión Reguladora de Energía y demás, a ellos ya no les interesa cómo está nuestra instalación eléctrica. Ellos se quedan que hasta el poste, hasta donde está mi medidor, cumplen con ese más o menos 10%. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa al tener una caída de tensión? Los equipos actualmente tienen grandes componentes electrónicas, incluso las lámparas, cualquier equipo electrodoméstico, ¿sí? Todos funcionan a base de sistemas electrónicos, los cuales son muy susceptibles a fallar cuando hay eh, cambios abruptos, digamos, de voltaje en la tensión de alimentación. ¿Sí? Esa es una, obviamente es de las principales, el poder dañar un equipo por bajo o por alto voltaje. Pero también el tener un bajo voltaje, podemos tener cargas que tienen una característica de que al disminuir el voltaje aplicado tienden a consumir más corriente. ¿Sí? Son cargas que se llaman de potencia constante. ¿Sí? No hay cargas que tienen diferente comportamiento, pero las de potencia constante son cargas muy comunes. Por lo tanto, pues si tengo bajo voltaje de por sí y está mal diseñada mi instalación porque el conductor que yo utilicé es de un calibre menor al requerido, pues cuando una carga consume más corriente porque le llega menos voltaje, ese consumo excesivo de corriente produce más caída de voltaje. ¿Ok? Y entonces se vuelve eso una especie de círculo vicioso, también produciendo muchas pérdidas en los conductores, al grado de que podemos incluso llegar a dañar permanentemente la instalación, pensar en algo más peligroso, ¿no? Como un incendio o algo debido al daño del aislamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en un equipo electrónico? Por ejemplo, en una lámpara ocurre un efecto que se llama flicker. Las lámparas fluorescentes, estos flickers lo que significa son parpadeos. Una lámpara empieza a parpadear y en la mayoría de los casos ya no es este, reversible ese daño que se le hacen a los equipos. O sea, una vez que empieza a parpadear una lámpara, significa que prácticamente ya hay que cambiarla. Y eso, entre otras cosas, pues se debe a un nivel de tensión menor al requerido. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros ya que vimos en la unidad 1 cómo opera una bobina con contactos, cuando una bobina recibe menos voltaje para el que fue diseñada, la bobina consume más corriente tratando de compensar esa caída de tensión y entonces el incremento en la corriente de consumo de la bobina produce una mayor fuerza en el campo magnético. Y entonces cuando se le da la orden a la bobina de que se desenergice presionando un botón, a veces tarda en responder porque se queda pegada debido a que hay mayor magnetismo. Okay, esto es muy común, me ha tocado vivirlo en refrigeradores que se quedaron pegados las bobinas y prácticamente se congeló todo el producto porque había un menor voltaje al nominal de la bobina y entonces no respondía en la manera a tiempo, digamos, cuando se le daba la orden. ¿Sí? Hay problemas, por ejemplo, con los motores también al momento de arrancar un motor a bajo nivel de voltaje del nominal, sobre todo cuando es un motor pequeño, tienden a desarrollar un menor torque de arranque, entonces a veces no pueden arrancar, ¿sí? Les cuesta trabajo mover la carga que está acoplada a ellos, entonces lo que hace el motor es incrementar el consumo de corriente y en algunas ocasiones lo que sucede es que se protege, se activa la protección termomagnética. ¿Ok? Entonces, bueno, en general es un
una condición totalmente indeseable tener bajo voltaje, ¿de acuerdo? Entonces, para garantizar que, en este caso en mi tramo final, por aquí, ¿verdad? Me va a llegar el nivel de voltaje adecuado, es importante hacer un cálculo de tensión y no tener una caída superior a estos rangos que les acabo de mencionar. Bueno, ¿cómo se va a calcular esa caída de tensión? Al final es un voltaje, ¿sí? Esa caída de tensión, la vamos a poner que es igual a un voltaje E, ¿sí? Y este va a ser igual a la raíz cuadrada de la corriente por la resistencia al cuadrado más la corriente por la reactancia inductiva al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿I qué es? Le vamos a poner que va a ser la corriente nominal del alimentador. Esta hay que calcularla, hay que estimarla, porque este alimentador no nada más es un motor, nada más es un sistema de alumbrado, ¿no? Este alimentador seguramente trae la corriente que consume toda una instalación eléctrica. Hablamos de múltiples tipos de carga, ¿ok? Corriente nominal del alimentador. Bueno, la R es la resistencia del conductor. La resistencia del conductor, aquí las unidades son ohms, ¿ok? Ohms nada más. Aquí veíamos ohms sobre kilómetro, esa es otra cosa que ahorita les voy a comentar. Y finalmente la X, pues es la reactancia inductiva del conductor. ¿Sale? Y bueno, para eso vamos a revisar nuestras tablas resumen que ya les he estado. Igual, bueno, perdón, aquí antes esto está en ohms, igual, las unidades, ¿sí? Y como hablamos de un circuito trifásico, ¿sí? Tenemos que ver cómo voy a calcular la corriente trifásica, ¿verdad? Bueno, la corriente trifásica, ¿sí? Va a depender en este caso, del tipo de carga, de las características que tenga el conjunto de cargas. O sea, necesito saber cuál es el factor de potencia global de la instalación eléctrica, necesito saber cuál es el voltaje nominal, ¿verdad? Y cuál es la potencia nominal. Entonces, de ahí vamos a desprender, pues decimos que la potencia trifásica de un circuito, la potencia activa trifásica de un circuito, pues es igual a la raíz de 3 voltaje de línea, corriente de línea por perdón, aquí por el coseno de teta. ¿Ok? Entonces, mi corriente del alimentador, pues la despejo de esta ecuación, ¿verdad? Es igual a la potencia trifásica, podemos hablar aquí de los kilowatts, ¿verdad? Sobre raíz de 3 por el voltaje de línea, ¿sí? El voltaje de la fuente, ¿sale? Por el coseno de teta, o por el factor de potencia. ¿Sale? Esta tenganla presente, esta ya seguramente ya la han utilizado, pero bueno, es una ecuación que me permite calcular pues, la corriente de un alimentador. Normalmente siempre la podemos expresar con base en los watts que consume una carga, porque la potencia aparente, pues difícilmente un equipo eléctrico trae el dato de cuánta potencia aparente, ¿sí? Pero bueno, si conocemos el valor de la potencia aparente, pues se hace el cálculo de la corriente. Simplemente se omite el factor de potencia, ¿verdad? Ok,
Bueno, ¿dónde voy a conocer los valores de R y de X, ¿verdad? De esta ecuación. ¿Dónde están? Bueno, les decía que están en la tabla, en el capítulo 10 de la norma. Yo les anexo esta tabla que la tienen también en sus apuntes, ahí en las tablas resumen que les envié desde hace días. Y si nos damos cuenta, aquí tengo la reactancia inductiva, ¿sí? Para todos los conductores en ohms por kilómetro. Y para aquí tengo la resistencia a la corriente alterna también para conductores de cobre y de aluminio. ¿De acuerdo? Ahora, aquí es importante, hace una distinción esta tabla por qué tipo de tubería conduit estoy mandando los cables. Si es por aluminio, ¿sí? O si es por PVC, en este caso, o si es un tubo conduit de acero. Si se dan cuenta, una reactancia inductiva tiene un mayor valor con una tubería de acero, debido a que es más fácil para el acero establecer un campo magnético que para el aluminio o para el PVC. ¿Okay? Digamos que tendremos más pérdidas magnéticas en un tubería conduit de acero, por eso se representa esa pérdida magnética como un valor mayor de reactancia inductiva. Lo mismo pasa en este caso con la resistencia, pero aquí ya no tiene que ver, o más bien tiene que ver también el tipo de material del que está construido el conductor, si es de cobre o si es de aluminio. ¿De acuerdo? Y bueno, si se dan cuenta, para acero, aluminio y PVC prácticamente son los mismos valores, no varía mucho. La resistencia casi es la misma. Aquí entraría en juego más bien qué tipo de material tiene la capacidad para despejar más, en este caso, el calor que se genera por el paso de la corriente. Y si se dan cuenta, bueno, quien tiene por ahí los valores más altos tiene que ver un poco con el valor, o sea, con el equipo que tiene, con el tipo de material, perdón, que tiene que ver con aluminio o con acero, los que son metálicos. ¿Ok? Bueno, a manera de resumen, para no meternos tanto en cuál vamos a utilizar y demás, o sea, lo vamos a aclarar desde un momento. Para empezar, vamos a trabajar hablando de que son conductores de cobre, perdón, que son conductores de cobre, o sea, por tanto vamos a utilizar esta tabla, esta columna, al igual que esta, ¿verdad? Pero si no me dice nada el problema, ¿ok? Si no hay algo que me estén indicando en el problema, vamos a utilizar por default que la tubería utilizada es de PVC o aluminio. ¿Ok? En el caso de la reactancia inductiva y en el caso de la resistencia vamos a utilizar de PVC. ¿Ok? No es por alguna razón en específico, no es por nada que quiera yo decirles que utilicemos esa, simplemente es para que todos estemos en el mismo entendido y una vez que hagamos ejercicios siempre los hagamos igual, todos para que podamos comparar. ¿Ok? Aquí de qué depende de si uso un material u otro, depende de la fortaleza que va a tener la instalación eléctrica y del nivel de pisos. ¿Sale? Cuando es una instalación eléctrica de muchos niveles, de más de 3 pisos, la norma nos exige utilizar tuberías metálicas. ¿Ok? Entonces ahí sí ya, aunque quiera yo utilizar PVC, pues sale más barato, ya no puedo porque la norma no me lo permite. En cambio, para una casa, pues normalmente se le pone PVC, ¿sí? De este famoso Polyflex, ¿sale? O PVC liso, corrugado, dependiendo, pero al final es plástico. ¿Sale pues? Bueno, entonces aquí tenemos tabulados los diferentes valores de resistencia y reactancia inductiva para todos los conductores que son comerciales. ¿Sale? Son todos estos que están acá. Recuerden que yo les decía, la tabla de la norma trae todos los conductores, digamos, de acuerdo a su calibre, pero no todos se fabrican. ¿Sí? En esta tabla de acá son específicamente los que sí se fabrican, que llegamos hasta el 1000 MCM. ¿Sale? Bueno, la manera más fácil de entender cómo se hace un cálculo de caída de tensión, pues es con un ejercicio. ¿Sale pues? Así es que vamos a hacer un ejercicio, lo voy a hacer en dos partes. Por hoy únicamente voy a calcular el valor de la caída de tensión y posteriormente, el día de mañana o ya la siguiente semana, les estaría mandando otro video donde termino el ejercicio completo que correspondería en elegir cuál es el conductor y en qué tubería, de acuerdo respetando los criterios de caída de tensión. Y bueno, ustedes van a trabajar con algunos ejercicios que les voy a mandar
Y posteriormente esos mismos ejercicios necesito que los simulen en el software que les mandé hace algunos días, ¿sí? El que les comentaba que es hecho por ahí por el cuerpo académico que yo represento, ¿sale? Ahí también podemos hacer esos cálculos, pero bueno, la intención es primero aprender a hacerlo, digamos, a mano y ya posteriormente verificar todos esos resultados con este software, ¿ok? Sale pues, bueno, pues me voy a un ejemplo y bueno, vamos a anotarlo aquí. El ejemplo dice lo siguiente: determinar el calibre de conductor para un circuito alimentador trifásico a 220 volts. Información importante, ¿verdad? 4 hilos, quiere decir que tiene neutro aquí ya la regué. Bueno, a ver, siempre me hace esto. A ver, ustedes tranquilos. Vamos a ver aquí. Esto lo que quiero es moverlo. Ok, determinar el calibre del conductor para un circuito alimentador trifásico a 220 volts, 4 hilos, significa que tiene neutro, 3 fases y neutro, ok, que distribuye a una carga de 50 kVA. Ok, aquí sí me dan en kVA la información de la potencia total del alimentador, pero eso no es impedimento para calcular la corriente, ok, con un factor de potencia igual al 90% en atraso, ok. Dice, a través de un conductor que tiene una longitud de 75 metros, requiriendo de una caída de tensión permisible no mayor al 2%. ¿Sale? Bueno, vamos a leerlo. Entonces dice, determinar el calibre de conductor para un circuito alimentador trifásico a 220 volts, 4 hilos, que distribuye una carga de 50 kVA con un factor de potencia de 0.9 en atraso, a través de un conductor que tiene una longitud de 75 metros, requiriendo de una caída de tensión permisible no mayor al 2%. ¿Sale? Ojo aquí, importante la longitud que tiene mi circuito o el alimentador, de la fuente hacia donde está el interruptor principal, por eso me dan el 2%. Cuando la longitud de un alimentador es mayor a 30 metros, ya existen caídas de tensión que son significativas para la instalación eléctrica, ¿sí? Cuando la longitud es menor a 30 metros, no es necesario hacer un cálculo de caída de tensión. Sin embargo, muchos usuarios ya nos piden, aunque sea 5 o 6 metros, nos piden el cálculo de caída de tensión. Simplemente se comprueba que no hay caída de tensión, pero técnicamente es válido, o sea, es necesario hacer un cálculo de caída de tensión cuando la distancia entre alimentador y carga es superior a 30 metros. ¿Vale? Aquí estamos en más del doble, por lo tanto, forzosamente tenemos que hacer el cálculo de caída de tensión. Y bueno, voy a tratar de representar esto con un diagrama, ¿sí? De aquí en adelante, así es como vamos a hacer los diagramas, ¿sí? Para este tema en específico. Pues tengo aquí mi voltaje que es de 220 volts. Aquí estoy lado fuente. ¿Ok? Esto es de 4 hilos, 3 fases y neutro. Tengo representado mi alimentador. ¿Ok? Todo chueco, perdón ustedes, pero yo no sé. No me quedan derechitas las líneas. 75 metros. Y me dicen que el valor del voltaje tiene que ser, la caída de tensión tiene que ser máximo de 2%. Y de este lado tengo mi carga. Tengo mi tablero, ¿verdad? O lo que sea que tengo de este lado, que es un conjunto de cargas que van a funcionar o van a consumir potencia en conjunto, ¿sale? Es de 50 kVA a un factor de potencia del 90% en atraso, ¿sale? Bueno, entonces vamos a ir por partes aquí. Número uno, vamos a calcular cuál es
el nivel de voltaje máximo que puedo tener por conductor, ¿ok? Por conductor, ¿sale? Bueno, cada conductor va a tener el siguiente voltaje. 220 sobre raíz de 3 me da 127 volts entre raíz de 3, ¿sí? 127.01, ¿vale? Pues cada conductor va a tener una diferencia de potencial de 127 volts, ¿ok? Cuando yo mido entre dos conductores de esos tres, que son las fases, voy a tener 220. Si mido entre cualquiera de esas tres fases y el cuarto hilo, que sería el neutro, pues voy a tener 127 volts. De manera que el aislamiento y la caída de tensión que va a tener por separado cada conductor es en referencia a los 127 volts. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuánto es el 2% de 127 volts? ¿Sí? Vamos a hacer la cuenta. 0.02 por 127, 2.54 volts. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que de este lado carga, ¿sí? Aquí tenemos lado fuente, lado carga, el voltaje mínimo que debe llegar ahí, sería de 220 menos 2.54, ¿ok? Es decir, 217.5, 217.46, vamos a ponerlo exactito. ¿Ok? Eso le debería de llegar. Si le llega menos de ese nivel de voltaje, ya no estamos cumpliendo con lo que me dice la norma y entonces puedo tener grandes efectos negativos, digamos, en las cargas por una caída de tensión mayor al nivel técnico requerido, ¿no? Bueno, entonces el objetivo sería lograr que no tenga yo una caída de tensión mayor a 2.54. ¿Quién me va a producir esa caída de tensión? En conjunto el tipo de conductor utilizado, o sea, su calibre y obviamente la carga. El conductor sí lo puedo cambiar, la carga no, porque es la necesidad que tiene el usuario. ¿Sale? Entonces, el paso número 2 va a ser el cálculo de la corriente de trabajo, de la corriente del alimentador. ¿Vale? Vamos a utilizar la fórmula que ya habíamos visto, que es esta de acá. Bueno, no tengo la potencia en watts, pero sí en kVA, son 50.000. ¿Vale? Sobre raíz de 3 por el voltaje de línea, que sería 220. ¿Okay? Aquí nos pone factor de potencia porque es potencia aparente. ¿Sale? Vamos a hacer la cuenta. 50.000 entre raíz de 3 por 220. ¿Sale? Me da una corriente de 131.22 amperes. Bueno, ¿qué hacíamos con este valor de corriente para seleccionar un conductor? Es importante multiplicarla por 1.25. ¿Ok? Lo que voy a hacer es, a continuación, ver qué conductor me sirve para este nivel de corriente. ¿Ok? Entonces, este resultado por 1.25 me da una corriente de 164 amperes. ¿Sale? 164 amperes. ¿Sale? Entonces yo lo que hago es irme a la tabla de ampacidades nominales de conductores, ¿sí? Y lo que hago es ver cuál conductor me sirve para ese nivel de corriente, que es de 164 amperes. Y tenemos el 3 ceros, ¿verdad? Está por acá. Sale pues, 164 y el 3 ceros, no, perdón, me fui más arriba, estoy viendo la otra tabla, la otra columna, es esta, la de 75 grados, ¿ok? Lo voy a marcar y entonces sería el cable 2 ceros, ¿sale? Es este, 175 amperes, 2 ceros. Entonces aquí le voy a poner calibre, 2 ceros AWG. Bueno, por ampacidad, sí me sirve, ¿vale?
Por opacidad está todo dar. Pero por caída de tensión, lo voy a comprobar. ¿Sale? Bueno, ¿qué necesitamos? A continuación, necesitamos el valor de la resistencia del conductor 3 ceros. A ver si 3 ceros, sí, ¿verdad? 2 ceros, perdón. Del 2 ceros. Y necesitamos el valor de la reactancia inductiva del calibre 2 ceros. Quedamos que conductor de cobre en una tubería de PVC, ¿sale? Porque no dice nada el problema. No dice utilizar tubería metálica, nada. Entonces yo voy a suponer esa, ¿sale? ¿Cuál es para 2 ceros? Me voy para acá. Y por aquí tengo el 2 ceros y tengo una resistencia de 0.33 ohms por kilómetro. ¿Ok? 0.33. 0.33. Le vamos a poner así. ¿Ok? Ohms por cada 1000 metros. ¿Sale? Me quedó feo esto. 0.33 ohms por cada 1000 metros. Un kilómetro, ¿ok? Y esto lo voy a multiplicar por el número de metros que tiene mi conductor. Esto de acá, las unidades de ohms por kilómetro, ohms por metro, ohms por milla, como lo quieran, se llama resistencia distribuida. ¿Sale? Ohms solitos se llama resistencia concentrada. ¿De acuerdo? Ya está concentrada en una determinada cantidad de metros del conductor y el otro está distribuida en una cantidad de metros del conductor. ¿Sale? Vamos por metros, pero quedamos que son 75 metros. Y esto me da 0.33 entre 1000 por 75. ¿Sale? Me da una resistencia de 0.02475 ohms concentrados. ¿Sale? La reactancia inductiva para el 2 ceros es de, ay, perdón, era aquí, es esta, 0.141. 0.141, la misma operación, ohms por cada 1000 metros, ¿sí? Aquí está la unidad, ¿vale? Ohms por kilómetro, aquí está, donde lo acabo de tachar, ¿ok? Es esta, ohms por kilómetro, ok, a ver aquí, por 75 metros, ¿sale? 0.141 entre 1000 por 75 metros, 0.010575. 0.010575. Aquí vamos a tratar de ir redondeando, si no hay manera. Se toman todos los dígitos, aquí son poquitos, por eso los estoy poniendo todos. ¿Sale pues? Bueno, ya tengo el valor de R y de X. Ahora, la ecuación dice que E es igual a la raíz cuadrada de IR al cuadrado más IX al cuadrado, ¿verdad? Esto es igual. Y ahora, aquí es importante que lo tengan bien claro, por favor. ¿Qué corriente voy a utilizar? ¿La de 131.22 o la de 164? Bueno, la corriente real, la que me va a producir caída de tensión, es la de 131.22. La corriente de 164 es una corriente de diseño que estoy yo forzando, que yo estoy calculando para poder elegir un conductor, porque estoy cumpliendo con que ese conductor no tenga un espacio ocupado mayor al 75% de su capacidad nominal. Pero quien realmente va a estar pasando a través del conductor es esta corriente. ¿Sale? La corriente nominal antes de aplicarle el factor este de 1.25 es la que vamos a utilizar. ¿Sí? 131.22 sale por 0.02475. ¿Sale? Pues esto es al cuadrado. Más, bueno, aquí ya no va a caber.
131.22 por 0.01, aquí, a ver, 0.010575, ok, todo al cuadrado. Bueno, raíz cuadrada, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es el valor de E. ¿Vale? Bueno, lo voy a hacer por partes porque mi calculadora ya ven que está chafita. ¿Cuánto vale IR? 131.22 por 0.02475. ¿Okay? Esto vale 3.2476. 3.2476. Estos ya son volts, ¿sí? Y X, ¿cuánto vale? 131.22 multiplicado por la reactancia inductiva, que es de 0.010575. 0.010575, ¿verdad? A ver. Ok, está bien. Y eso me da 1.3876. 1.3876. Entonces, finalmente, vamos a ver cuánto vale E. Bueno, entonces sería 3. Aquí vamos a poner raíz cuadrada, ¿verdad? 3.2476 al cuadrado, ¿sale? Más, híjole, a ver si esto no. Bueno, mejor le voy a quitar la raíz, ¿sale? Porque más, quién sabe cómo queda esto. Más 1.3876 al cuadrado, ¿vale? Eso me da 12.4723. Entonces vamos a poner raíz cuadrada del resultado. 3.5316. ¿Sale? Es 3.5316. Vamos a poner por aquí. 3.5316. Ok. Volts. Bueno, este es el resultado. ¿Qué quiere decir? Ya para finalmente terminar este video, porque ya se alargó un poquito. Quiere decir que el conductor 2 ceros, AWG, no me sirve para caída de tensión. ¿Ok? Lo que habíamos hecho aquí. Caída de tensión no me sirve. ¿Por qué? Porque me produce una caída de tensión de más de un volt, de un volt prácticamente, es 2.54 el nivel máximo de tensión, de caída de tensión, y este conductor me ofrece una caída de tensión de 3.53 volts. Por lo tanto, por ampacidad me sirve, pero por caída de tensión no. ¿Qué debo de hacer? Probar el siguiente conductor y el siguiente, y así hasta que la caída de tensión sea menor o igual a ese 2.54 que calculé aquí, ¿verdad? ¿Sale, compañeros? Bueno, por hoy termino el video con esto. Esto es el cálculo de caída de tensión. Repásenlo, por favor. Lo que voy a hacer es concluir este video, este ejercicio en otro video. Y les voy a solicitar que hagan algunos ejercicios ustedes. Y posteriormente que los comparen, quedamos con el software. ¿Ok? Bueno, pues gracias por su atención. Otra vez quedo pendiente de sus dudas a través de los medios que ya hemos estado trabajando. Y bueno, pues cuídense mucho, seguimos en contacto. ¿Vale? Gracias.